Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tutorial número 28 del curso de jQuery. En este tutorial seguimos con Ajax y vamos a aprovechar que teníamos nuestro ejemplo anterior para hacer algunos cambios y utilizar el método post en vez del método get en nuestro envío del formulario. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es cambiar acá en nuestro método get, en vez de get, vamos a utilizar post. Simplemente hacemos este cambio y el resto de los parámetros se mantiene, así que no necesitamos cambiar nada más, simplemente cambiamos el método. Recuerden que siempre es aconsejable utilizar el método post, ya que es un método un poco más seguro y más confiable que el método get, así que recomiendo siempre traten de utilizar el método post. Hecho este cambio, también es importante realizar el cambio en nuestro archivo PHP, ya que nuestro archivo PHP está con el método get. Debemos cambiar al método post. Con esto ya tenemos arreglada también la parte del servidor. Lo siguiente que vamos a hacer es probar. Vamos a ingresar nuevamente a nuestro ejemplo. Vamos a colocar números y vemos que nos envía un buen resultado. Ahora, algo importante que hay que ver y aprender también a utilizar son las herramientas que nos provee nuestro navegador. En mi caso estoy utilizando Firefox. Si estás utilizando otro navegador, también posee las herramientas necesarias. En este caso voy a utilizar el inspector de elementos, así que doy clic derecho y voy a la opción inspeccionar elemento. Se me va a abrir esta pequeña ventana en la parte inferior con distintas opciones. Estas son las herramientas muy importantes al momento de desarrollar una aplicación web. En este caso, como estamos trabajando con Ajax, vamos a centrarnos acá en la parte de red. Ingresamos a red y acá nos pide que recarguemos la página. Vamos a recargar y en red nos va a mostrar todas las peticiones que se realizan en esta página. Acá de momento nos muestra dos peticiones, una que es la petición al propio archivo, a la propia página, otro que es una petición al archivo de jQuery.mins.js, que es el archivo de la librería de jQuery que estamos utilizando en esta página. Lo siguiente que vamos a hacer es probar nuestro ejemplo. Para eso vamos a dar en enviar y vamos a ver que automáticamente se reporta la petición acá abajo. Nos indica que se ha realizado una petición utilizando el método post, que es correcto el que estamos utilizando, y que hemos recibido un código 200 que indica OK, que significa que la petición se ha realizado correctamente, y nos indica a qué archivo se apuntó esta petición. En este caso es sumar.php, que también es correcto. El dominio nos indica que fue en localhost, está correcto. El tipo de archivo, en este caso es un archivo HTML. Nos indica el tamaño, nos indica el tiempo que ha demorado la petición. Y a esta parte derecha nos muestran otras opciones que también son muy útiles. Acá nos muestra de igual forma la URL completa donde se realizó la petición, el método que se ha utilizado, el código devuelto, que es código 200 de OK. Y también nos muestra acá en parámetros, esto de parámetros es muy importante, nos muestra qué elementos estamos enviando hacia ese archivo o hacia esa URL. En este caso estamos enviando dos variables, la variable num_a cuyo valor es 4, la variable num_b cuyo valor es 4, que corresponde precisamente a los campos de texto. Y acá en respuesta nos va a mostrar la respuesta, pero en formato JSON. Como no estamos utilizando una respuesta de tipo JSON, no mostrará ningún resultado. Como estamos mostrando simplemente con un echo, una suma de dos números, vamos a poderlo visualizar acá en vista preliminar. Vista preliminar es lo que nos devuelve, en este caso, nuestro servidor a través de este archivo PHP. En este caso es 8 y este 8 se refleja acá. Entonces esta parte del inspector de elementos de su navegador va a ser muy importante, ya que los principales errores que se cometen al utilizar Ajax dentro de jQuery
o cualquier otra librería similar son precisamente errores de typeo, son errores de URL. Por ejemplo, vamos a cambiar la URL, en vez de que sea sumar, que sea simplemente su, por decir. Vamos a actualizar, vamos a ejecutar nuevamente el ejemplo y no nos devuelve ningún resultado. Y acá en red nos indica que la petición fue del tipo post, pero hemos recibido un código 404, que significa que no se encontró ese archivo o esa URL en particular. Entonces acá podemos indicar que en realidad el error no es de código, sino es un error lógico, ya que nosotros no colocamos una URL válida, o de repente, por ejemplo, en vez de sumar lo hicimos quizás con mayúscula, o no colocamos la extensión, o en vez de enviar una variable, por ejemplo num_a, simplemente enviamos num, un decir. Entonces si actualizamos, vamos a probar y acá nos va a salir un error, un defined index, y acá vemos que la petición fue del tipo post y que recibimos un OK, o sea que sí realmente llegó al archivo nuestra información. Pero ¿cuál es el problema? Que si vamos acá en parámetros, estamos enviando dos variables, una variable que dice num, que tiene un valor de 4, otro que dice num_b con un valor de 4. Pero si analizamos nuestro archivo PHP, vemos que num no existe, no está estipulado acá dentro de las variables que reciben esa información. Entonces nos podemos dar cuenta con esto que el error ha sido más que todo en el envío del archivo. Entonces acá vamos a volver a corregir, vamos a colocar como era num_a, y esta herramienta, como les dije, nos va a ayudar a solucionar muchos problemas. Bien, vamos a continuar. Para finalizar, vamos a utilizar un nuevo método para la captura de información. Acá, como vimos, creamos dos variables, uno para cada campo de texto, y hemos recuperado sus respectivos valores. ¿Qué pasa si yo tengo un formulario con muchos campos de texto, con muchas opciones? Hacer esto sería bastante tedioso y consumiría mucho más recursos del que dispongo. Para esto, jQuery nos ofrece un método que se llama serialize, que nos permite convertir todo el formulario ya directamente en una variable más su valor. Para esto, ¿cómo tenemos que hacerlo? Vamos a form y al formulario tenemos que añadirle una ID de identificación necesariamente. Vamos a poner, por ejemplo, suma, y a cada campo de texto ya no es necesario incorporarle un ID. Pueden hacerlo, sí, pero no es obligatorio. Pero lo que sí es obligatorio es incorporarle un nombre. Entonces damos a name y aquí vamos a colocar num1, por ejemplo. Y acá de igual forma num2, y con eso ya tenemos. Lo siguiente será acá, en vez de crear dos variables, vamos a crear una única variable. Vamos a crear, por ejemplo, datos. En vez de datos, bueno, acá hay otra variable que se repite, vamos a colocar números. Y vamos a seleccionar ya no a cada campo de texto, sino al formulario completo. Para eso colocamos suma, y en vez de val vamos a utilizar la función serialize. Acá tenemos la función serialize. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Lo que va a hacer esta función es recorrer todo el formulario y va a capturar estos valores. Va a capturar el name, esto será la variable, como está acá, esto será la variable, y el valor será el valor que contenga en la caja de texto. Y acá en la parte de post, en vez de poner entre llaves, vamos a borrar esto, simplemente colocamos números. De esta forma estamos ahorrando código y estamos optimizando nuestra aplicación web. Estamos haciendo que sea mucho más ligera, más rápida y menos complicada. Una vez hecho esto, vamos a hacer la prueba. Vamos a actualizar primeramente.
Vamos a colocar acá 2 números, enviar, y tenemos acá un error. Esto es debido a que, como dijimos, la petición es correcta, pero los parámetros son num1 y num2, pero eso no tengo acá en PHP, tengo num-a. Entonces puedo cambiarlo en el PHP o puedo cambiarlo acá. Vamos a cambiarlo mejor acá, num-b. Con esto ya está. Ahora vamos a actualizar, vamos a volver a enviar 8, enviamos y tenemos una respuesta correcta, en este caso 16. Y vemos que la petición se ha realizado correctamente, las variables enviadas son las correctas y la respuesta también es la correcta. Bien, con esto ya solucionamos ese problema utilizando el inspector de elementos. Entonces vemos cuán útil puede ser utilizar esta herramienta. Bien, de esta forma finalizamos. Vemos en el siguiente tutorial donde vamos a ver más Ajax.